Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la Fabio. A continuación veremos los materiales cerámicos. Según el cronograma que tenemos aquí, cerámicos es el siguiente tema. Ok, está en dos partes, nosotros trataremos de verlo en una sola, de como una hora más o menos. Pero vamos a ver. Básicamente los contenidos que veremos en esta unidad, dentro de lo que tiene que ver con la estructura cerámica, serán las cristalinas de tipo AX, AMXP, BNXP o algo así, distintos números de aniones que cationes, más de un catión por cada anión, etc. ¿Bien? Luego vamos a ver de qué forma ocurre el empaquetado. Bien, como los cerámicos son formados por silicatos. Bien, y luego el empaquetado para el sílice, los vidrios de sílice, los silicatos, bien, los simples y los laminares, y luego dentro de lo que es el carbón, el diamante, grafito y el fullerenos. Bien, algunos desarrollaremos con profundidad y otros veremos simplemente a grandes rasgos cuáles son sus características. Bien, ¿qué es un material cerámico? Básicamente los materiales cerámicos están compuestos por al menos dos elementos. Bien, al menos dos, y sus enlaces van de puramente iónicos a covalentes. Esto es importante. En los materiales cerámicos, sus enlaces van de puramente iónicos a covalentes. El grado de carácter iónico depende de la electronegatividad del átomo. Cuando el porcentaje iónico es alto, se puede pensar como compuesto por iones eléctricamente cargados. Esto ocurre cuando el porcentaje iónico es alto. Bien. Ok. Tenemos entonces el catión y el anión. Bien, el catión, el ion metálico, es el ion metálico de carga positiva que ha cedido sus electrones de valencia. Bien, y el anión es el ion no metálico con carga negativa. Bien, entonces el catión, el ion metálico con carga positiva, y el anión, el ion metálico con carga negativa. Para continuar con la definición de los materiales cerámicos, vemos que los materiales inorgánicos son no metálicos. Bien, también los enlaces atómicos son, como veíamos, tradicionalmente iónicos. Esta es como una especie de redundancia de lo que habíamos visto, y predominantemente iónicos con algo de covalente. Acá decíamos puramente iónicos a covalentes. Bien, esto es lo mismo. Las propiedades de los cerámicos se obtienen normalmente a partir de tratamientos térmicos a altas temperaturas. A ese proceso le llamaremos firing. Respecto de las estructuras cristalinas, que era otro tema que veríamos, hay dos características de los iones que componen los materiales cerámicos cristalinos. Bien, ¿quiénes son los que determinan la estructura cristalina? Bien, estas dos características de los iones son el tamaño relativo de los cationes y los aniones, bien, y la carga eléctrica de los iones. Bien, acuérdense que tenemos dos tipos de iones,
iones cationes, iones aniones. Los iones cationes son estos. El ion catión es el catión es el ion metálico con carga positiva y el anión es el no metálico con carga negativa. Muy bien. También tenemos el representante de lo que tiene que ver con la neutralidad. Bien, estas estructuras cristalinas, dentro de estas estructuras cristalinas el cristal debe ser eléctricamente neutro. Bien, y todas las cargas positivas de los cationes tienen que estar equilibradas con los aniones y sus cargas negativas. Ahora, dentro de la estabilidad de esta estructura, las estructuras estables de los materiales cerámicos se forman cuando los aniones que rodean un catión se encuentran todos en contacto con el catión. Bien, entonces básicamente nosotros vemos que la estabilidad de una estructura cristalina depende de si los cationes son rodeados por los aniones, bien, y todos estos aniones que rodean a los cationes se encuentran en contacto con el catión. Bien, en esta imagen podemos observar lo dicho. Bien, en la primera imagen nosotros vemos una estructura estable, dado que los aniones, que son los que se encuentran en el entorno del punto negro, que es el catión, se encuentran en contacto completo con el catión y los aniones. La segunda imagen de izquierda a derecha también es estable, y la tercera imagen, que es la que está el punto negro alejado de los círculos sin color, que representan los aniones, no están en contacto con el catión representado por el punto negro. Eso significa que es inestable. Aparece entonces el número de coordinación, que está relacionado con el cociente entre los radios de los cationes y de los aniones. Para un número de coordinación existe un valor crítico entre el radio del catión y el radio del anión, para el cual el contacto del que hablamos se establece. Bien, ese es el número de coordinación. Bien, tenemos entonces varios números de coordinación, como podemos observar en la pantalla: 2, 3, 4, 6 y 8. Bien, esto está relacionado con las características de la relación entre los cationes y los aniones. Bien, en la primera columna, entonces, como podemos ver, tenemos el número de coordinación. Bien, mientras que en la segunda columna tenemos la disposición de los aniones respecto del centro del catión, o sea, del catión. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, centrados en un cubo. Tenemos también lineales, está acá. Entonces, de abajo hacia arriba, mientras va aumentando el número de coordinación, tenemos, por ejemplo, con esquinas en un triángulo, bien, en un tetraedro con un número de coordinación de 4, en un octaedro con un número de coordinación de 6, y como ya habíamos dicho, con esquinas en un cubo con un número de coordinación 7. A este número de coordinación
que estamos analizando, le corresponde también un rango del catión, o sea, tenemos la proporción del radio del catión y el radio del anión. Bueno, entonces, para una disposición lineal y número de coordinación 2, tenemos mayor a 0, pero menor que 0,155, dado que esa relación le corresponde a un número de coordinación de 3 y una configuración triangular. Bien, ok. Bien, entonces, continuando, aquí tenemos varios radios atómicos para varios cationes y aniones con un número de coordinación de 6. En la primera fila, en la primera columna tenemos los cationes, el radio iónico, el anión y el radio iónico para el anión. Bien, el radio del anión es menor que el radio del catión, como lo hemos visto ya gráficamente, puesto que los elementos metálicos proporcionan electrones al ser ionizados. Bien, los cationes son generalmente menores que los aniones, por lo tanto el cociente siempre es menor que 1. Bien, esto es importante. Gráficamente lo podemos ver, simplemente tenemos que identificarlos de las figuras que hemos visto, como el radio del anión es menor que el radio, no, a ver, esto está incorrecto acá, está escrito mal y tengan cuidado, ahí hay algo sospechoso. El radio del catión es menor que el radio del anión, bien, como lo vemos gráficamente. Es por eso sí que la relación esto me da menor que menos 1. De hecho acá lo dice, el radio del catión son generalmente menores que los aniones. Esto está mal, no lo miren. Muy bien, entonces el mismo número de aniones que cationes. Algunos de los materiales cerámicos más comunes son aquellos en los cuales el número de cationes iguala al número de aniones. Bien, entonces estos son los materiales cerámicos más comunes, bien, donde el número de cationes iguala al número de aniones. El cloruro sódico, por ejemplo, el número de coordinación para cationes y aniones es de 6. La celdilla unidad se puede generar a partir de una estructura cúbica centrada en las caras por aniones o cationes. Entonces aquí tenemos una celdilla unidad de cloruro de sodio y podemos identificar con el color verde el cloro y con el color naranja el sodio. Bien, como ustedes pueden ver, tiene un número de coordinación para cationes y aniones de 6. Bien, fíjense ustedes que si nosotros observamos el puntito que yo estoy marcando, que yo he marcado acá, de sodio, vemos que en torno al sodio tenemos 6 cloros. Acá tenemos un cloro, 2 cloros, 3, 4 cloros, uno abajo y el otro obviamente en la celdilla que seguiría arriba, y ahí tenemos los 6. Entonces
Ese es el número de coordinación para el cloruro de sodio. Bien, otros materiales que tienen esta misma estructura son el óxido de magnesio y los que se pueden ver ahí. Bien, ok. Ahora nos metemos entonces con el cloruro de cesio, que era lo que habíamos planeado después de observar cuál era la estructura cristalina. Respecto a lo de la estructura cristalina, busquen en el blog, voy a colgar la resolución paso a paso de el número de acá. Vamos a verlo acá mejor, para ver cuál sería la forma y la configuración de la estructura en función del número de coordinación. Lo haremos para 3, 6 y 8 me parece, no recuerdo si para 4 también, pero bueno, eso va a estar ahí. Ok, el número de coordinación entonces para el cloruro de cesio es de 8, bien, tanto para cationes como para aniones. Los aniones entonces están colocados cada uno en los vértices del cubo, mientras que en el centro del cubo está el catión de cesio. Bien, y los cloritos están en los vértices. Como podemos ver, hay 2, 4 abajo, arriba y 2, 4 abajo. Este no es una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, puesto que distintos tipos de iones ocupan los puntos de la red. ¿Qué significa esto? Que para que sea una estructura cúbica centrada en el cuerpo, lo que debe haber en el interior del cristal tiene que ser un cloro. Bien, entonces ahí podemos hablar de una estructura de este tipo. En cambio, en esta unidad de cloruro de cesio que estamos observando, está el cesio en el centro de el cristal. Bien. Bien, ¿y tú cómo estás? Entonces, ok, entonces tenemos la estructura del sulfuro de zinc. Bien. Esto se llama blenda. ¿Cómo es la cosa con esta movida? El número de coordinación es 4, donde todos los iones están con coordinación tetraédrica. Aquí es más difícil de ver, pero vamos a ver el esquema para recordar, para que ustedes vean cómo es la cosa con un número de coordinación 4. Si ustedes se fijan, es lo que estoy marcando en este momento. Bien, entonces ahí podemos más o menos pelear un poco más con el diagrama que tenemos en la pantalla sobre la blenda o el sulfuro de zinc. En la celdilla unidad, los vértices y las posiciones de las caras están ocupadas por los átomos de azufre, y en el interior por el átomo de zinc, bien, y de azufre. Entonces esto se torna bastante escabroso en este sentido, así que vamos a tratar de identificarlo. Dentro entonces del átomo tenemos zinc y azufre. Están los puntitos verdes, este diagrama que no puedo mostrarles. Dentro, acá está en el esquema B, podemos identificar de alguna manera lo que es zinc con respecto a lo que es azufre. Bien, lo que no tiene nombre es azufre. Bien, y lo que tiene nombre es zinc. En realidad está identificado por colores que no se pueden observar, rojos. Bien, básicamente en el interior hay 4 que
están representando los átomos de zinc, bien, y lo demás es azufre. Bien, acuérdense que el número de coordinación 3 perdón, 4, y de una estructura tetraédrica. Bien, otras estructuras semejantes son esta que me parece que es telururo de zinc. Bien, y este es bueno, no recuerdo, pero sí, dejémoslo ahí. Bien, entonces regresamos al tema de los tipos de estructuras cristalinas. Veamos el de tipo AMXP, que era el que ya habíamos dicho que veríamos. Bien, o sea, cuando la carga de los cationes y aniones no es igual, pueden existir estos compuestos con fórmula química AM y XP. Bien, entonces lo importante acá es que las cargas de los cationes y aniones no son iguales. Ok, entonces por ejemplo en la fluorita, que es lo que vamos a ver ahora, la fórmula química muestra que el número de iones de calcio es más 2, que es igual a la mitad de las del flúor, bien, dando una estructura cristalina similar a del cloruro de cesio. Bien, solo la mitad de los centros de los cubos están ocupados por iones metálicos. Este cloruro de cesio que habíamos visto aquí. Bien, en la que tenemos el cloro rodeando al cesio. Bien, con un número de coordinación de 8 en ese caso. Bueno, el número de coordinación en este caso también es 8 y se configura como lo podemos ver en la siguiente imagen. Esto entonces ocurre cuando los cationes y los aniones, cuando las cargas de los cationes y aniones es distinta. Bueno, acá ya no nos vamos a poner a explicar mucho la configuración que tiene entre los aniones y cationes, porque ya se empieza a tornar compleja. Debemos identificar entonces cuál es el flúor y cuál es el calcio. Bien, y otros compuestos con estructuras cristalinas semejantes que se pueden ver acá. Ok, luego veremos las estructuras cristalinas de tipo AMBNXP, que ocurre cuando un compuesto cerámico tiene más de un tipo de catión. Bien, fíjense en la diferencia entre las estructuras cristalinas que estamos analizando. Esto ocurre cuando las cargas de los cationes y aniones no son iguales. Bien, sin embargo, cuando hablamos de una estructura cristalina AMBNXP, nos estamos refiriendo a que tienen más de un tipo de catión. Bien, en este caso, como podemos observar, la celdilla unitaria de la estructura cristalina de la perovskita, que tiene ahí sus dos cationcitos, bien, y el ion anión, bien, este O2 menos, este es el oxígeno. Bien, bueno, el resumen de las estructuras cristalinas básicamente se limita a este diagrama, en el que podemos observar el tipo de estructura junto al nombre de la estructura, cloruro sódico, cloruro de cesio, los que hemos visto acá. Bien, los de la forma AX, luego de la forma AMXP
y luego lo de la forma AMBNX P. Bien, junto al empaquetamiento, bien, y su forma, FCC, cúbica simple, etcétera. Bien, la FCC es Face Center Cubic, centrada en la cara, luego la cúbica simple, etcétera. Bueno, también tenemos entonces el número de coordinación, orientado por la cantidad de cationes y aniones. Entonces tenemos 8, tenemos 4, acá cambia la cosa, pero porque el X es 2, entonces ahí se compensa. Bien, entonces tendríamos 8, 8, bien, y así, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, fíjense que acá hay un subíndice que está identificando el 12, pero para A. Bien. Ok. Y un 6 para B. Entonces, el 12 de A y el 6 de B hacen los 18 que configuran el 6 por 3, 18. ¿Bien? Ahí está el número de coordinación. Esto sigue de esa manera. Bien. Entonces, en lo que tiene que ver con las estructuras cristalinas a partir de aniones empaquetados de forma compacta, en los metales el apilamiento de los planos compactos de átomos genera estructuras cristalinas Face Center Cubic, y la que es HC, que es hexagonal o algo así. Bien, análogamente algunas estructuras cristalinas cerámicas pueden considerarse en términos de planos compactos, bien, donde se crean huecos intersticiales en los cuales pueden alojarse los cationes. Entonces, para que se entienda nuevamente, en los metales el apilamiento de planos compactos de átomos, bien, repito esto, el apilamiento de planos compactos de átomos genera estructuras cristalinas FCC y HC. Bien, algunas estructuras cristalinas cerámicas pueden considerarse en términos de estos planos compactos de iones, bien, donde lo que ocurre es que se crean huecos intersticiales. Bien, en este lugar se pueden alojar entonces los cationes. Bien, entonces las posiciones intersticiales básicamente hacen referencia a esto, bien, a ese alojamiento de los cationes. Bien, son de dos tipos, como podemos ver, está la tetraédrica y la octaédrica, y los números de coordinación de los cationes en las posiciones tetraédricas son 4 y en la octaédrica son 6. Bien, ahí tenemos entonces la tetragonal y la octaédrica en el lado izquierdo y en el lado derecho. Eso que nosotros vemos que son los circulitos representan entonces el apilamiento de planos compactos de átomos. Bien, y por ahí se va a alojar el catión. Lo que tiene que ver con los silicatos. Los silicatos son materiales compuestos principalmente por silicio, ¿bien?, y oxígeno, ¿ya? Los dos elementos más abundantes en la corteza terrestre. Bien, ahí está, se están peleando por el primer y segundo lugar. Para clasificar a estos materiales se utilizan combinaciones de tetraedro de este material. Entonces, la unidad básica de los silicatos es la que se puede apreciar ahí. Cada átomo de silicio está unido a 4 átomos de oxígeno. Bien, y la carga de esta unidad es negativa, como podemos ver acá. Bien,
tiene un carácter covalente en los enlaces. Acuérdense que habíamos dicho que de puramente iónico iba covalente. Bueno, ahí está, un enlace covalente del tipo que se puede ver ahí, que es bastante significativo. Estas estructuras se combinan para formar otras más complejas en 1, 2 y 3 dimensiones. Bien, esos son los silicatos. Ahora el sílice. Químicamente el silicato más simple es el dióxido de silicio. Bien, acuérdense que el silicato es aquello. Bien, entonces el dióxido de silicio es el silicato más simple. Bien, que tiene una red tridimensional y los átomos de oxígeno son compartidos con los tetraedros adyacentes. La relación entre los átomos de silicio y oxígeno es de 1 en 2. Si los tetraedros se organizan en una forma regular y ordenada, se forma una estructura cristalina. Existen 3 formas polimórficas primarias de sílice: el cuarzo, la cristalovita y la tridimita. Estas estructuras son complicadas y comparativamente abiertas, bien, es decir, de bajas densidades. Por ejemplo, el cuarzo tiene una densidad de 2.65 gramos por centímetro cúbico, bien, y la resistencia del enlace que estamos estudiando se refleja en la temperatura de fusión, que es de aproximadamente 1710 grados centígrados. Entonces acá, en lo que respecta al sílice, debemos identificar las 3 formas polimórficas primarias, que son el cuarzo, la cristalovita y la tridimita. Bien, también nos interesa la relación que existe 1-2 entre el silicio y el oxígeno. Bien, y que su estructura es en una red tridimensional, bien, de forma de tetraedros, y estos se organizan en una forma regular y ordenada. Bien, ahí tenemos entonces la cristalovita, que es lo segundo que está ahí. Cada lámina está rotada 120 grados con respecto a la lámina inferior, así que la misma orientación en los tetraedros aparece cada 3 láminas. Bien, y la disposición resultante tiene una celdilla cúbica. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, tomemos este punto y hagámoslo rotar sobre el centro de este triángulo, bien, y entonces nos daremos cuenta que si este es nuestro eje X positivo, al girarlo en este sentido hasta este punto serán 90 grados, luego hasta arriba serán 180 grados. Bien, lo que significa que esta distancia es más grande que la que podemos encontrar acá. Entonces ahí tenemos los 120 grados. Bien, en esta parte de acá lamentablemente no puedo hacer un dibujito, pero desde aquí, fíjense el puntero del mouse hasta acá es la rotación que hemos estado viendo, y toda esta la tomaremos como 180 grados, como habíamos dicho. Entonces, en la cristalovita, cada lámina está rotada en los 120 grados y configuran esa estructura que vemos con respecto a la lámina inferior. Entonces la misma orientación de los tetraedros aparece cada 3 láminas, como ya lo dijimos. Muy bien, la tridimita, por su lado, son láminas formadas por tetraedros que apuntan alternativamente arriba y hacia abajo, como podemos ver en ese paralelogramo que está rayado en negro. Bien,
forman entonces anillos hexagonales, como podemos ver, que sería esto, por donde está yendo el puntero del mouse. Bien, ese es un anillo hexagonal. Bien, por su lado cada lámina está relacionada con las que tiene por encima y por debajo mediante una operación de reflexión. Bien, entonces como podemos ver respecto de este, llamémosle eje, nosotros podemos identificar la misma configuración reflejada respecto de este eje. Bien, de modo que la secuencia de apilamiento la vamos a decir que es AB, 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 etc. Y da lugar a una estructura hexagonal con láminas paralelas entre sí. Bien. El cuarzo. El cuarzo es más complejo, así que no lo vamos a ver en profundidad. Simplemente vamos a decir que corresponde a una estructura más abierta. Bien, y su simetría es hexagonal. Tenemos cuarzo beta, cuarzo alfa 1 y cuarzo alfa 2. ¿Bien? El de arriba es el beta, el de abajo a la izquierda es el alfa 1 y el de la derecha es el alfa 2. Fíjense que la referencia es el cuarzo beta, que a temperaturas mayores a 573 grados y un bar de presión se da esta fase. Bien, entonces para obtener un cuarzo de estas características tenemos que poner a un bar de presión y 573 grados centígrados. Bien, ubicando los ángulos en sentido positivo, esto sería el cuarzo alfa 1, y en sentido negativo el cuarzo alfa 2. Con respecto a lo que es los cambios de fase, el diagrama esquemático mostrando las transformaciones de la sílice en función de la tasa de enfriamiento es lo que ustedes tienen ahí. Bien, entonces básicamente el eje vertical representa la temperatura y el eje horizontal cuán rápido se enfría, sería la tasa de enfriamiento. Entonces, como pueden ver, a temperaturas elevadas nosotros tenemos la sílice fundida, a temperatura un poco inferior es la cristalovita, luego la tridimita, luego el cuarzo beta, y como veíamos también tenemos un poco más abajo las temperaturas el cuarzo alfa. Ahora, si a partir de la sílice fundida nosotros enfriamos muy rápido, tenemos vidrio. A partir de la cristalovita en fase beta, enfriándola, tenemos simplemente cristalovita. Bien. Luego de la tridimita en fase beta, tenemos la tridimita en fase alfa. La cristalovita también me parece que está en fase alfa a 230 grados. Bien, luego el cuarzo a 867 grados. Y la... Ok. Entonces los vidrios de sílice. La sílice puede existir como sólido no cristalino o vidrio. Bien, ahí está el tema de cómo lo vamos a usar nosotros. Vamos a crear mucho vidrio. La sosa es un modificador que interrumpe la red vítrea, reduciendo la capacidad de formar vidrio. ¿Bien? Eso no nos interesa, la sosa. Los silicatos de estructura, bueno, ahí tenemos en las tetraédricas y las ciclosilicatos. Ahí tenemos. Bueno, estas son varias estructuras cristalinas de los silicatos, en cadenas simples, en cadenas dobles y laminares. Respecto de lo del carbono, el carbono es el elemento que existe en varias formas polimórficas. Así, en su estado amorfo,
no es el diamante, sino el carbono. Bien, el diamante sería otra de las variaciones del carbono. Esta es la estructura del grafito y este es el otro que veríamos, que es el fullerenos. Bien, eso simplemente es para que veamos cómo es el tema con el carbono y sus diferentes formas. Luego tenemos que ver los defectos atómicos puntuales. Bien, estos defectos básicamente son dos. Está el Frenkel y el Schottky. ¿Cómo se llama el teco ese mormón? José Smith. No, no, José Smith. ¿Quién? Escribió el libro. El mormón. ¿Cómo se llama? Mormón. El José, no, el que José Smith. Tú te confundes con Adam Smith, no. Dice, no tiene que pedir mi señor Jehová. Así que dice que reza y Dios, sí voy a pedirle a José Smith para que todo le salga bien, no tiene que pedirle a José, a mi señor Jehová. ¿Qué dice? Dígale yo boludo, que Jehová es nuestro Padre Celestial. Oye, a ti te encanta engamar huevadamente con boludo, escribió. No, tonto. Oye, ¿dónde te metiste? Mojado, chacho. Lo habrán mojado de la daño. Oye, esta huevada está malo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, ¿dónde lo pone? Ay, mira, hijo de su madre. Ahí está. Carajo. A tu interpretación. Oye, manteco. Qué ganas de joder que tienes. Esa hueá me deja que tomar. Para que veas que está mojado. Pero te creo, manteco, te creo. ¿Cómo puedo evitar que le hackeen la cuenta la cuenta? Ayúdame a poner seguridad en mi cuenta. ¿Qué? Dice, ¿cómo puedo evitar que ¿Quién? me hackeen la cuenta? Tú sabes, ayúdame a poner seguridad a mi cuenta. ¿Pero quién? ¿La Sofi? Sí. Oye, pero ¿y lo demás arriba? No me contaste. ¿Qué dice más arriba? Que quieres venir, que te dije que quieres venir y ahorita y me dice que si nadie me quiere llevar, voy. Sí, ojalá que sí. Pero ¿cómo? Oye, pero acá hay muchas más cosas. ¿A dónde quedaste? Lo de que viene. Sigo yendo con Meli. ¿Sigo yendo? Sí, ¿A sí, dónde? pregunta que va a la iglesia. Sí, sigo yendo con Meli. Sí, desde ahora voy a... Ya, eso ya voy para a ir a la que... José Miguel.
no tienes que pedir al vecino que voy. Ya. Ya pasé que me confundí. Tiene mucho que yo también lo hago. Te cuento que ya aprendí a cocinar guatito. Y ahora voy a rezar más por mi abuelita. Aprendí a cocinar. Qué bueno, mira, si le dan plata ya va a tener a tu mamá y tu mamá viene para acá. Qué bueno, voy a recibirla con todo mi corazón. Yo las quiero mucho para que venga y pasen todo un año conmigo. Es mejor que le porte bien para que cuando vaya que eres un niño bueno. ¿Sí? Ya ¿Cómo? ¿Es mejor que qué? Es mejor que estés portándote bien para que cuando vayas vean que eres un niño bueno. Sí, ya cambié todo, mi madre, mi abuelita. Ya cambié. ¿Y tú, tía, cuándo me vienes a visitar? Ya, mijito, ruega que todo le salga bien a tu mami y a tu abuelita. Y Ya cambié. Mi mami quiere llevar. Oye, Claro, gusta que voy. se le pendejo. Sí, ojalá que sí. Ale, ¿cómo puedo evitar que me hackee la cuenta? Tú sabes, ayúdame a poner seguridad en mi cuenta. Antes me la hackeaban con más frecuencia, pero no me envían unos mensajes raros. Puta, ni que fueras adinerada para que te hackeen la cuenta. Ponle. Nadie te está hackeando la cuenta. Ponle. ¿Cómo hackear? Es HACK. Bueno. Toma. ¿Qué? ¿De Facebook era? Ponle que lo único que ella puede hacer para evitar cualquier inconveniente es no poner su correo electrónico en la cuenta. Si pones el correo electrónico es más fácil robarte la cuenta. Dile que no ponga en su información visible su correo electrónico. Ok, entonces tenemos los mecanismos de deformación plástica en cerámicos cristalinos y no cristalinos. En los cerámicos cristalinos la deformación plástica ocurre por el movimiento de las dislocaciones. En los no cristalinos ocurre por un flujo viscoso. Bien, la dureza y la fragilidad de estos materiales se debe a la dificultad del deslizamiento de las dislocaciones, donde la naturaleza de los iones está muy relacionada. Bien, mientras que en los no cristalinos la velocidad de deformación es proporcional a la tensión aplicada. ¿Ok? Por su lado, la viscosidad es una medida de la resistencia a la deformación que tiene los cerámicos no cristalinos. ¿Bien? Y esa ecuación nos representa la cizalladura impuesta, bien, entre dos placas. Respecto a la porosidad, en algunos materiales cerámicos se arranca con un percusor en forma de polvo. Entonces esto hace que se formen muchos poros que se pueden eliminar, claro, parcialmente con un tratamiento térmico. Bien, entonces nosotros podemos calcular o buscar la fracción de volumen de porosidad en términos del módulo de elasticidad, o el módulo de elasticidad en términos de la porosidad, con esta ecuación que vemos denominada con 5. Bien, y las tensiones en términos de la porosidad también, como está representado en la ecuación 6. Estas son las micrografías de un material cerámico, y acá hay una tabla comparativa de la dureza NUC entre varios materiales cerámicos, desde el diamante con 7000 de dureza hasta el vidrio con 550. Esto es todo entonces. Chau.